El día de hoy, miércoles 6 de enero del 2021, vamos a empezar la clase del curso de auditoría financiera 1. Esto corresponde a la semana número 13, que correspondiente a la unidad número 3, ¿no? Como vemos acá, tenemos la unidad número 3 en el sílabo. En la semana número 13, que toca el caso de ver el componente de información, comunicación, actividades de supervisión. Entonces vamos a hacer el repaso de la clase anterior también, que tuvimos el capítulo que llamábamos actividades de control, que fue el tercer componente. Ok, entonces vamos a comenzar la clase. La clase anterior tuvimos el tercer componente del sistema de control interno, que se llamaba actividades de control. Pudimos ver que fueron políticas y procedimientos que están presentes a lo largo y ancho de toda la organización, en todos los niveles gerenciales, en todas las áreas funcionales, que incluía aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, reconciliaciones, revisión de desempeño, seguridad de activos, seguridad, segregación de responsabilidades y otras. Y se hacían tareas específicas o actividades de control específicas dependiendo de cada entidad. Y comenzamos a explicar que eran políticas, que eran procedimientos, habían orales, habían escritos, ¿no? ¿Qué cosa eran las revisiones de alto nivel? ¿Cuál era el propósito de esas revisiones? ¿Cuáles eran las prácticas? Las funciones directas o actividades administrativas, el propósito de esas funciones, las prácticas también, el propósito del procesamiento de información, qué prácticas se daban en este procesamiento de información. Hablábamos de documentación, de transacciones, descripción de procedimientos, qué eran los controles físicos, cuál era el propósito, algunas prácticas, vimos, ¿no? Ejemplos, indicadores de desempeño, también eran actividades de control, y así sucesivamente explicamos este concepto. Después fuimos a la agenda de COSO, ¿no? El modelo de control interno, que es un modelo internacional que fue utilizado o aprobado en COSO. Ese informe se llama el primer informe COSO. Ahí empezó todo el tema de COSO, ¿no? Y este método o procedimiento, ¿no? Hablamos de él, que diferencia el control contable, ¿no? Del control administrativo, ¿no? Dice este intento en el informe, la primer informe COSO, diferencia el control interno administrativo del control interno contable. El control interno administrativo dice que es para alcanzar las metas, pero el control interno contable es para verificar información, ¿no? Después hablábamos, este sistema COSO, este informe COSO te hablaba de evaluaciones, autorizaciones. Internacionalmente, ¿qué es el control ahorita? ¿No? Según este informe COSO, es cualquier acción tomada por la gerencia para mejorar la probabilidad de que los objetivos establecidos sean alcanzados. El sistema de control es la integración o el conjunto de los componentes o actividades que son usados por la organización para alcanzar sus objetivos y metas. Estos dos conceptos pueden venir en el último examen, ¿no? Así que, por ejemplo, esto no ha venido en el examen, ¿no? Puede venir esta parte porque no ha venido, ¿ya? Así que esto entra en el examen, el último, ¿no? Todo lo que tiene que ver con actividades de control, desde actividades de control para adelante. Después se habló sobre el objeto del sistema COSO, o del informe COSO, mejor dicho. Decía, los controles existen y son usados para asistir a la gerencia en el logro de sus objetivos primarios, ¿no? Información financiera y operacional confiable, creíble, relevante, efectividad. Este es el objetivo del control que realizan en COSO. ¿Cuáles son los asuntos claves que se deben evaluar? Dice este informe. Los objetivos, ya que por sí mismos son motivos de revisión, tienen que estar de acuerdo con la misión, ¿no? La respuesta es los objetivos. Pregunta del examen parcial.
¿Cuáles son los asuntos claves que se deben evaluar y por qué? Los asuntos claves que se deben evaluar y por qué son los objetivos. Esa es la respuesta a esta pregunta. Va a venir en el examen. No en este, sino en el último. Bueno, de acá hablan de controles preventivos, detectivos y correctivos, ¿no? En el informe COSO. Bueno, esto fue lo que vimos en la clase anterior, pero el día de hoy ya tenemos que pasar al componente número 4, ¿no? El componente número 4 es información y comunicación. Ya, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Esto fue todo lo que vimos en la clase anterior. Esto no entra en el examen de hoy día o de esta semana, sino va a entrar en el examen, en el último examen va a entrar desde el componente 3, que es actividades de control, en adelante. ¿Ya? Vamos a tener entonces la exposición del día de hoy. Ok, hemos estado hablando sobre el sistema de control interno y a nivel ya internacional prácticamente su definición tiende a tener confusión y varios puntos de vista, dice el control interno, ¿no? Pero en general consta de 5 componentes que le hemos estado viendo, ¿no? Entorno de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación, que es lo que vamos a ver hoy día, y monitoreo, que lo vamos a ver la siguiente clase, el viernes. ¿Ok? Lo que pasa es que el monitoreo está aliado con la supervisión, ¿correcto? Entonces el día de hoy vamos a ver información y comunicación y trataremos de ver también supervisión para que el día viernes solamente nos quede hacer un ejemplo, ¿no? Entonces este es un cuadro sinóptico que les sirve mucho a ustedes para poder identificar los 5 componentes, ¿no? Este sistema de control interno o el control interno está visualizándose acá los 5 componentes y vamos a ver en este caso centrarnos en el punto 4, información y comunicación. La información debe ser comunicada, captada y transmitida a todos los niveles y en todas las funciones. Sirve para ayudar a una compañía a lograr sus objetivos de ejecución, rentabilidad y evitar las pérdidas de recursos. Pero no sirve, estos 5 componentes, dice, no garantiza el éxito de una compañía, ni puede dar confiabilidad sobre los informes financieros de la organización. O sea, la aplicación de sus 5 componentes no quiere decir que te va a otorgar utilidad, ¿no? O ganancias en el negocio, ¿correcto? Listo. Y después el punto 5 o el componente número 5 que te habla sobre el monitoreo o supervisión. Sobre los sistemas de control necesitan ser supervisados. Las deficiencias del control interno deben ser comunicadas hacia la gerencia o la alta gerencia con informes de asuntos graves a la dirección con la finalidad de obtener y dar medidas correctivas para poder empezar o continuar un proceso de mejoramiento, ¿no? Hay el informe COSO, ¿no? El informe COSO que ya hemos visto en la clase anterior de qué se trataba. Es un procedimiento de control interno, ¿no? Pero ¿qué objetivos tenía este informe COSO? Y dentro de ello vamos a hablar sobre los últimos 2 puntos, el componente 4 y el componente 5. El informe COSO tenía objetivos, era establecer una definición común del control interno dentro de un modelo que sirva como marco de referencia. Tenía que proporcionar un modelo o marco para que cualquier tipo de organización pueda evaluar sus sistemas de control y decidir cómo mejorarlos. Tenía que ayudar a la dirección de las empresas a mejorar el control de las actividades de sus organizaciones. ¿Qué es control interno para este informe COSO? ¿Para qué se hace el control interno? ¿Y en qué niveles? El control interno, según el enfoque de COSO, es el proceso efectuado por la dirección, la alta gerencia y el resto del personal. ¿Para qué? Dice, para proporcionar un grado de seguridad razonable
en cuanto a la consecución de objetivos, o sea, para lograr eficacia. ¿Y en qué niveles se realiza? Eficacia y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información financiera, cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. Análisis de la definición de control interno. Finalmente, en este informe te dice, es un proceso, es un medio utilizado para la consecución de un fin, no es un fin en sí mismo. Lo llevan a cabo las personas en todos los niveles de la organización. No se trata solamente de normas, políticas y procedimientos formales. Solo puede aportar un grado de seguridad razonable a la dirección y la alta gerencia, no a la seguridad total. Está pensando para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las tres categorías que al mismo tiempo se solapan y para cada uno de los objetivos de control interno. O sea, como vemos, el análisis de Coso enfoca a lo que es control interno como un todo. Mejor dicho, que el control interno debe estar establecido en todos los rincones de una entidad, desde la alta gerencia hasta el último nivel. Los tres objetivos y los 5 componentes, según el enfoque de Coso, pero también estos 5 componentes coinciden con los componentes establecidos a nivel internacional también del sistema de control interno, ¿no? Que es prácticamente donde se basó Coso también. Control interno, dice, posee 3 objetivos y 5 componentes. Tenemos los 3 objetivos, pregunta del examen, el cuarto examen. ¿Cuáles son los 3 objetivos del sistema de control interno o del control interno? Eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información de publicación y cumplimiento de las leyes y normas aplicables. ¿Cuáles son los 5 componentes? Aquí está: ambientes de control, análisis de riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo o supervisión. La relación entre estos objetivos y los componentes son directas, una relación directa, ¿no? Los objetivos es lo que la entidad se esfuerza por conseguir y los componentes constituyen el combustible que se necesita para alcanzar los objetivos. Vamos a hablar entonces sobre los 3 objetivos sobre los cuales actúa el control interno. Aquí están los 3 objetivos del control interno, pregunta del examen. Eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes y normas que se aplican o sean aplicables. Vamos a hablar ahora sobre la eficacia y la eficiencia. Eficacia, capacidad de alcanzar las metas y los resultados propuestos. Eficiencia, capacidad de producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo. Se refiere básicamente a los objetivos empresariales, rendimiento y rentabilidad y salvaguardar los recursos. Continuando con los 3 objetivos del control interno, hablamos sobre la confiabilidad de la información financiera. La confiabilidad de la información financiera tiene que hacer elaborar y publicar los estados financieros o los estados contables y estos sean confiables. Los estados contables intermedios y toda otra información que deba ser publicada abarca también la información de gestión de uso interno. El cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. El cumplimiento de aquellas leyes y normas a las cuales está sujeta la organización, de esta forma logra evitar efectos perjudiciales para su reputación, contingencias, otros eventos de pérdidas y demás consecuencias negativas. Ahora vamos a hablar de los 5 componentes que están interrelacionados con el del control interno. Bueno, el ambiente de control lo vimos en su momento, porque es el que marca la pauta del comportamiento de una organización.
Dijimos de que en este ambiente de control tenía que estar introducido el tema de los valores, y estos valores tenían que ser a nivel de organización. Mejor dicho, de que en todo debería existir una cultura de control dentro de un ambiente de control, ¿no es cierto? Y estos valores tenían que ser implantados por la misma alta dirección. Y estos valores son los que vemos acá: integridad, honradez, valores éticos, capacidad de los empleados, filosofía de dirección, estilo de la gestión, la manera en que la dirección asigna la autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados. Este ambiente de control es el que tenía que implantarse, ¿no? Las entidades sometidas a un control eficaz se esfuerzan por tener personal competente e inculcan en toda la organización un sentido de integridad y concientización sobre el control. Algunos indicios de un buen ambiente de control pueden ser políticas y procedimientos adecuados y un código de conducta escrito que ponga énfasis en los valores compartidos y el trabajo en equipo para conseguir los objetivos de la entidad. Estos son 7 aspectos que tiene que contener dentro del ambiente de control. Básicamente es la integridad y los valores éticos, el compromiso de competencia profesional, filosofía de dirección y el estilo de gestión, estructura organizativa, asignación de autoridad y responsabilidad, políticas y prácticas de recursos humanos, consejos administrativos y comité de auditoría. El control interno y auditoría interna efectivas. Ningún sistema de control puede evitar todos los fraudes, pero las compañías que mantienen sistemas de control bajo revisión y actualización son las menos susceptibles. El enfoque de procesos: si las debilidades de control se ven aisladamente, el riesgo puede no ser apreciado en su totalidad. ¿Cuáles son las debilidades en el ambiente de control que favorecen el fraude? Por ejemplo, el estilo administrativo autocrático. Existirá un dominio administrativo, puede existir numerosas transacciones fuera del sistema principal. Obediencia incondicional del personal. Los procedimientos se siguen por rutina o consentimiento del personal. Incluso pueden existir confabulaciones obligadas para el fraude. Agrupamiento en exceso del personal. Algunos empleados pueden haber trabajado juntos en algunos otros países, compañías o sectores con una moral pobre. Debilitamiento de la segregación de funciones. Después tenemos otro punto: personal de calidad deficiente. Los controles internos son tan efectivos como la gente que los opera. Alta rotación del personal, baja experiencia por deficiente, curva de aprendizaje, no se absorbe en forma adecuada la cultura de la compañía. Moral baja. El personal descontento probablemente opere los controles en forma poco efectiva. Resultados a cualquier costo. Un trabajo malo podría implicar la manipulación de los resultados para demostrar cumplimientos de objetivos. Manuales y procedimientos pobremente estructurados. Las actividades de control no vinculadas a los riesgos que enfrentan el negocio en cada área. Responsabilidad no vinculada a la rendición de cuentas, falta de responsabilidad, posible ineficacia para la detección del fraude. Demasiados procedimientos y controles sin sentido, burocracia. Sucede cuando no se ha utilizado un enfoque basado en riesgos. Es común en la función pública. El personal tratará de evitar el sistema. Inadecuada relación costo-beneficio. Como verán, estos son los 10 puntos o debilidades que se incurre en el ambiente de control. Vamos a pasar rápidamente al punto número 2, el componente análisis de riesgo. El enfoque que tenemos que realizar para poder hablar sobre control interno actualmente es un enfoque de riesgo,
Dice, ¿no? El enfoque antiguo, como lo vemos aquí, decía contingencia o proximidad de un daño, estar una cosa expuesta a perderse. El nuevo enfoque es la contingencia de que suceda algo que tendrá un impacto en los objetivos. Así de sencillo, ¿ya? Es un enfoque de riesgo. Los riesgos a nivel de la entidad, factores externos, desarrollo tecnológico, expectativas cambiantes de los clientes, competencia, legislación y regulación nueva, catástrofes naturales, cambios económicos, ruptura en el procesamiento de la información, calidad del personal, métodos de entrenamiento y motivación, cambios en la responsabilidad de la administración, naturaleza de las actividades en la entidad, comité de auditoría que no es efectivo y rechazo al cambio. Estos son los factores internos. Los anteriores son los factores externos y estos son los riesgos internos. Algunos ejemplos de riesgo: fallar en cumplir con los objetivos y métodos de la organización, fallas en salvaguardar los activos, insatisfacción del cliente, daño a la reputación o imagen de la organización, implementar inadecuadas políticas, normas y procedimientos organizacionales no alineados con los objetivos, incumplimiento de legislación aplicable, utilización de recursos en forma ineficaz o ineficiente, pérdida de personal clave, fraudes perpetrados por el personal de la organización, hurto o robo, incendio. Es una metodología consistente en identificar todos los riesgos estratégicamente relevantes, analizar cada uno de ellos en función de su impacto y probabilidades de ocurrencia, evaluar la efectividad de controles existentes y potenciales para mitigar su impacto y decidir el tratamiento de los riesgos residuales. ¿A qué tipo de organizaciones es aplicable la gestión de riesgo, ¿no? Puede ser aplicado a todo tipo de organizaciones, cualquiera sea su tamaño, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, comerciales, industriales y de servicios. La metodología de gestión de riesgos consiste en comunicar, consultar y finalmente establecer el contexto, identificar los riesgos, analizar los riesgos, evaluar los riesgos, tratar los riesgos y mediante una evaluación de riesgos monitorear y revisar estos riesgos. ¿Qué es nivel de riesgo? La organización pretende cumplir con sus metas y objetivos, se llama eficacia, y dicha eficacia es la consecución de metas y objetivos que debe ser medida en los siguientes aspectos: la magnitud del impacto de un evento, si es que el mismo ocurriera, probabilidad de ocurrencia. Si la probabilidad de ocurrencia causa impacto, según este nivel de riesgo, se prende un semáforo, ¿no? Como vemos acá en el ejemplo. Los elementos del riesgo es la probabilidad que ocurra y el impacto. La probabilidad es la frecuencia estimada o conocida con la que podría ocurrir el hecho incierto. Y el impacto es el resultado que el hecho incierto podría ocasionar. Medidas de probabilidad. Tenemos entre 81 y 100%, casi certeza, se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. Entre 61 y 80, valor 4, probable, probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias, etc. Vamos a ver los niveles. Los niveles: medidas de impacto: 1, insignificante; 2, menor; 3, moderado; 4, mayor; 5, catastrófico. El riesgo extremo requiere de acción inmediata. El riesgo alto necesita atención de la alta gerencia. El riesgo moderado debe especificarse responsabilidad gerencial. Y el riesgo bajo, administrar mediante procedimientos de rutina. Se hace un score de riesgos y se valoriza cada uno de los impactos que hemos visto adelante en un cuadro, como vemos acá.
y identificamos el impacto, ¿no? Al identificar las opciones para el tratamiento del riesgo, o sea, se utiliza el TRAP, que se llama tratar, renunciar, asumir y pasar. Tratar de tomar medidas tendientes a reducir la probabilidad de ocurrencia y o impacto. Renunciar, no proseguir con la actividad riesgosa cuando esto sea practicable. Asumir, aceptar el riesgo inherente sin gestionarlo. Y pasar, que otra parte soporte o comparta parte del riesgo. Circunstancias más frecuentes que afectan el control interno. Cambio en el ambiente de operación, personal nuevo, sistemas de información nuevos o reconstruidos, crecimiento rápido, nuevas tecnologías, líneas, actividades y productos, reestructuración corporativa. Vamos a pasar al tercer componente, actividades de control. Un poco aclarando todo lo que hemos visto. Desde aquí en adelante viene para el último examen. Hasta el componente 2, análisis de riesgo y ambientes de control, ha venido en el examen tercero. Pero en el cuarto va a venir desde actividades de control en adelante. Las actividades de control, como hemos visto, son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección con relación a los controles y riesgos. Las actividades de control se distribuyen a lo largo y a lo ancho de la organización en todos los niveles y funciones. Incluyen un amplio abanico de actividades diversas, tales como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de rentabilidad operativa, salvaguarda de activos, segregación de funciones, etc. ¿Cómo proponemos hacer un eficaz relevamiento de las actividades de control? Acá está, técnicas para relevamiento preliminar del control interno. Descriptiva, mediante cuestionarios, mediante diagramas de flujo. Por ejemplo, pago a proveedores. Tenemos cuentas por pagar, recepción y control de documentación. Se recibe factura del proveedor, solicitud de compra, orden de compra, se recibe informe de recepción, se remite al almacén, se controla y se cruza la documentación. Paso 2, las cuentas por pagar, se ingresa la factura al sistema, se ingresa la factura al sistema, se confecciona la orden de pago y se gira una orden de pago, ¿no?, en tesorería, y se paga al proveedor. Estas etapas en la evaluación de las actividades de control relevan el diseño y documentación de los controles y se hace un testeo de la efectividad de los controles. Son dos cosas, ¿no? Acá está el relevamiento, diseño y documentación de los controles. Tomar conocimiento de las políticas de la organización, tomar conocimiento de las prácticas vigentes de la organización y ver su correlación con las mejores prácticas de control interno. Comprender los objetivos de control, relevar y comprender los procesos actuales de la organización, verificar los procedimientos documentados, no documentados, y si su redacción es convincente con los objetivos de control definidos por la organización. En caso de existir alguna deficiencia en la documentación del procedimiento, observar la deficiencia. En caso de no existir procedimiento documentado, observar esta deficiencia. El relevamiento, diseño y documentación de controles. También se realiza la calificación, el objetivo del control. Cualitativamente, por ejemplo, en función de los siguientes estados y de la información vigente. Cumple parcialmente, no cumple, no aplica. Y por último, también comunicar e informar, actualizar la base, soporte definida por la organización, matrices de riesgo y controles, y presentar cada proceso y su proceso con las formalidades requeridas por la misma.
El testeo de la efectividad de los controles, hay que repasar las prácticas y controles vigentes, diseñar las pruebas de auditoría a efectos de verificar el cumplimiento de los controles comunicados, ejecutar las pruebas de cumplimiento, debemos definir el grado de cumplimiento, definir una calificación para el resultado de las pruebas. C igual cumple el objetivo de control, CP cumple parcialmente el objetivo de control, NC no cumple el objetivo de control, NA el control no aplica para el procedimiento. Siguiendo con el testeo de la efectividad de los controles, el punto 5, determinar el grado de cumplimiento de las pruebas de control realizadas, definiendo el porcentaje de la efectividad deseada. 100% efectividad C, 95 a 99% CP y NC de 0 a 94%. Una vez calificada la efectividad, según sea el resultado, se procederá de la siguiente forma. C se da por efectivo el control, CP se elabora un plan de acciones correctivas, no cumple plan de acciones correctivas. Deberá contener primero la recomendación a la observación a solucionar, el responsable de implementar los cambios necesarios, la fecha máxima de implementación del proceso de regulación. Y una vez finalizado con este proceso de evaluación de controles, las observaciones formuladas deberán ser consensuadas con los responsables del cumplimiento. El dueño del proceso es responsable de las medidas correctivas o de establecer las medidas correctivas. Si una corrección se puede efectuar de inmediato, se solicita la corrección documentada. Si una corrección no se puede hacer de inmediato, se hace un plan de acción con fecha de vencimiento para su implementación documental. Cuestionarios, la utilización de los cuestionarios. Se utilizan cuestionarios de evaluación en este informe de COSO, de control interno. Hemos visto que se utiliza para el ambiente de control, para el análisis de riesgo, para actividades de control. Y finalmente tenemos objetivos del diagrama del flujo. Estos objetivos del diagrama de flujo descubre vacíos que son fuentes del problema, simplifica el trabajo, facilita la visualización y distribución física de las oficinas, redistribuye funciones cuando ello sea necesario, disminuye costos, identifica oportunidades de mejora. Simbología que se utiliza, se define puntos de iniciación y terminación, determinas y utilizas los símbolos y describes los pasos más significativos del proceso. Bueno, acá están algunos de los gráficos que se utilizan en un diagrama de flujo, como vemos. Muchos ya hemos visto ese tipo de idioma, ¿no?, que se utilizan para hacer un diagrama de flujo. Bueno. Ahora vamos a hablar sobre el cuarto componente, que se llama información y comunicación. Primero tenemos que hablar sobre qué cosa es información. ¿Qué es información? La información es todo lo que se puede identificar, recopilar, ¿no?, de forma pertinente, en forma y plazo que se permita cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. También existen los sistemas de información que deben ser funcionales para el suministro de la información que permita dirigir y controlar el negocio de forma adecuada. Dichos sistemas deben permitir manejar no solo datos internos, sino generados externamente. La información es necesaria en todos los niveles de la organización para cumplir con los objetivos del control interno, operaciones, información confiable y cumplimiento. Para ser eficiente y eficaz en las operaciones resulta necesario tener información sobre nuestros procesos, nuestra competencia, el mercado o sistemas de información, etc. La información financiera confiable no solo es útil para el armado de los estados financieros o estados contables, sino también para la toma de decisiones gerenciales. Y también, por último, para cumplir con las leyes o las normas establecidas. Ejemplo, si un sistema de información recoge el nivel de satisfacción del contribuyente sobre la atención al público en las agencias, seguramente notificará a los responsables de tomar decisiones, las quejas u otros comentarios positivos y negativos recibidos. Los sistemas de información
Pueden ser formales e informales, conversaciones con contribuyentes, proveedores, organismos de control, empleados. Estas fuentes informales en oportunidades pueden ser vitales para la identificación de riesgos y oportunidades. Asimismo, existe información valiosa que se obtiene asistiendo a seminarios profesionales o sectoriales, o formando parte de asociaciones específicas del rubro en el que cada responsable actúe. Para que un sistema de información pueda considerarse eficaz, deberá brindar información no solo cotidiana, sino también alertas, señales de advertencia. Los sistemas de información no solo deberán recoger la información financiera y no financiera, sino también procesar dicha información y comunicarla en un plazo y de forma que resulte útil para el control de las actividades de la entidad. La calidad de la información depende del diseño del sistema que debe responder a estas interrogantes. El contenido, ¿qué contiene esta información? La oportunidad, si llega a tiempo. La actualidad, ¿es lo más reciente? La exactitud, ¿los datos son correctos? La accesibilidad, ¿puede ser obtenida fácilmente por las personas? Debe ser una comunicación eficaz. Esa es otra parte, ¿no? Hemos visto la información, es los datos, ¿no? De diferentes tipos de vías. Y ahora vamos a pasar a lo que es comunicación, que es diferente. Información son los datos, la parte física, y ahora comunicación es el acto de trasladar, de transferir esa información. Debe ser una comunicación eficaz. Debe fluir en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo, a la inversa y transversalmente. La dirección debe comunicar claramente que las responsabilidades de control han de tomarse en serio. Cada empleado debe conocer qué papel juega dentro de la organización y dentro del sistema de control interno, y cómo las actividades individuales están relacionadas con el trabajo de los demás. Debe disponer de medios para comunicar la información significativa a los niveles superiores. Debe existir un sistema de comunicación eficaz con terceros, clientes, proveedores, organismos de control y accionistas. Cuando se generan incidentes, cada responsable debe prestar atención no solo al propio acontecimiento, sino también a su causa. Esto hace que se tomen medidas correctivas a las fallas del sistema. Ejemplo, la detección de incobrables. No solo debe generar la adecuada previsión, sino también medidas para gestionar la cobranza. Cuando el personal tiene que saber los comportamientos esperados, aceptados e inaceptables. Ejemplo, el gerente comunica, hay que cumplir con el presupuesto, sea como sea. Podría estar comunicando un mensaje equívoco. Debe existir líneas abiertas de comunicación y la clara voluntad de escuchar por parte de los directivos. Las personas deberían realmente creer que sus directivos quieren enterarse de los incidentes producidos y que las resolverán de manera adecuada. La auditoría interna es clave en este proceso. Ejemplo, la línea 8000 para atender denuncias internas y externas. O protección al denunciante. Es necesario que se comunique al personal que no tomará represalias como consecuencias de la transmisión de información relevante. En los medios de comunicación, que es diferente a comunicación. Los medios de comunicación son los manuales de políticas y procedimientos, las memorias, los avisos en cartelera, los correos electrónicos, verbalmente. Medios de comunicación verbales, reuniones, grupos grandes o de una sola persona. Actuación de la dirección al tratar a sus subordinados. ¿Ok? Y bueno, hemos tenido ahorita el capítulo que tiene que ver con información y comunicación. Esto va a entrar en el cuarto examen. Y ahí vamos a parar porque vamos a tener primero el video que tiene que ver con información y comunicación. Porque esto que viene ya, que es la supervisión, es lo que vamos a tener el viernes.
vamos a parar acá y continuar el día viernes con lo que es monitoreo o supervisión. Vamos a hablar sobre, ver el video sobre información y comunicación. A ver, un minuto, por favor. Y comunicación oportuna. Es importante que los titulares de las instituciones, específicamente los responsables de las tecnologías de información y comunicación, lleven a cabo acciones necesarias para contar con un sistema de información eficaz que respalde la toma de decisiones con información de calidad. La información son los datos que se combinan y sintetizan con base a la relevancia para los requerimientos de la misma. La información debe ser de calidad y tener en cuenta los siguientes aspectos. Contenido. ¿Presenta toda la información necesaria? Oportunidad. ¿Se facilita en el tiempo adecuado? Actualidad. ¿Está disponible la información más reciente? Exactitud. ¿Los datos son correctos y fiables? Accesibilidad. ¿La información puede ser obtenida fácilmente por las personas adecuadas? La información es necesaria en la entidad para ejercer las responsabilidades del control interno. La institución establece la forma en que la organización identifica, captura e intercambia información de una forma y en un periodo que permita a las personas llevar a cabo sus responsabilidades. La comunicación es el proceso continuo e interactivo de proporcionar, compartir y obtener la información necesaria, relevante y de calidad, tanto interna como externamente. La comunicación interna es el medio por el cual la información se difunde a través de toda la organización, la cual fluye en sentido ascendente, descendente y en todos los niveles de la entidad. La comunicación externa tiene dos finalidades: comunicar de afuera hacia el interior de la organización y proporcionar información interna relevante de adentro hacia afuera, en respuesta a las necesidades y expectativas de grupos de interés externos. Ahora que conocemos de manera general el componente de información y comunicación, podemos seguir con el estudio de caso, ahora en relación con este componente. En las siguientes cápsulas seguiremos de cerca el estudio de caso acerca del ejercicio del fondo de obras, así como los principios 13, 14 y 15. Ok, bueno, hemos tenido entonces el video respecto a los actos de supervisión, perdón, información y comunicación. Y hemos tenido también la exposición referente al cuarto componente que se llama información y comunicación. Bueno, hemos hablado a grandes rasgos sobre los primeros componentes también. Esto va a venir en el examen, en el cuarto examen, o sea, la última unidad. Pero básicamente hemos ampliado todo lo referente a lo que es ambiente de control, análisis de riesgo, actividades de control y por último, información y comunicación. Esos cuatro elementos, sobre todo desde actividades de control, información y comunicación y monitoreo, son los que entrarían en el último examen. Ya, diferenciando lo que significa información y comunicación, ¿no es cierto? Siempre eso es importante. La información es todo lo que se recabe, ¿no?, de un producto de la generación de operaciones, y esto tiene alguna metodología para poder clasificar y hacer eficiente y eficaz las operaciones. No está dividido en información. En esta cápsula se da a conocer la definición del componente ambiente de control y los elementos que integra. Finalmente, que es y la información que es necesaria en todos los niveles de la organización para el cumplimiento de los objetivos.
Esta debe ser eficiente, eficaz en las operaciones, y la información financiera, sobre todo esta, que es la que nos compete a nosotros los contadores, tiene que estar, no solo es útil para el armado de los estados contables, sino también para la toma de decisiones gerenciales. Fijación de precios, satisfacción del cliente, estadísticas de accidentes, preparar presupuestos, etc. Y esta información tiene que estar de acuerdo con las normas establecidas, ¿no? En ese caso, no solamente las normas de doctrina, sino también las normas legales, tributarias, fiscales, ¿no? Pusimos un ejemplo: si un sistema de información recoge el nivel de satisfacción del contribuyente sobre la atención al público, dice, ¿no? Los sistemas de información pueden ser formales e informales, conversaciones con contribuyentes, proveedores, organismos de control, empleados, etc. Estas fuentes informales en oportunidades pueden ser vitales para la identificación de riesgos y oportunidades. Asimismo, existe información valiosa que se obtiene asistiendo a seminarios profesionales o sectoriales, o formando parte de asociaciones específicas del rubro en el que cada responsable actúe. Para que un sistema de información pueda considerarse eficaz, dijimos, deberá brindar información no solo cotidiana, sino también alertas, señales de advertencia. Los sistemas de información no solo deberán recoger la información financiera y no financiera, sino también procesar dicha información y comunicarla. Ahí viene el siguiente paso, la comunicación. El comunicarla en un plazo y de forma que realmente sea útil para el control de las actividades de la entidad. Esta información debe tener la información necesaria, el contener la información necesaria en su oportunidad, actualizada y con exactitud. Y tiene accesibilidad también, ¿no? Debe tener accesibilidad. Ahora entramos a la otra parte que se llama la comunicación, ¿no? Hemos hablado sobre la información y dijimos sobre la comunicación. La comunicación tiene que ser eficaz, debe fluir en todas las direcciones, en todos los niveles, y la dirección debe comunicar claramente que las responsabilidades de control han de tomarse en serio. Cada empleado debe conocer el papel que juega dentro de la organización y dentro del sistema del control interno, y cómo las actividades individuales están relacionadas con el trabajo de los demás. Debe disponer de medios para comunicar la información significativa a los niveles superiores. Debe existir un sistema de comunicación eficaz con terceros, etc. Cuando se generan incidentes, dijimos, cada responsable debe prestar atención no solamente al propio acontecimiento, sino también a la causa. Vimos un ejemplo de la detección de incobrables. Y bueno, eso fue lo que hicimos el día de hoy. En resumen, hemos visto un video finalmente de información y comunicación, pero me interesa que vean este otro video, que es el último, sobre el sistema de control interno y el enfoque de la Contraloría. Es parte del quehacer diario de las entidades públicas. Por eso hoy aprenderemos cómo se implementa el eje supervisión, que nos permite conocer los avances y evaluación de la implementación del sistema de control interno. Como ya vimos, los ejes cultura organizacional y gestión de riesgo se ejecutan mediante planes de acción anual. Las medidas programadas para estos ejes deben tener un seguimiento por parte de la máxima autoridad administrativa. De eso se trata el seguimiento del plan de acción anual, el primer paso del eje supervisión. Y el segundo paso es la evaluación anual de la implementación del sistema de control interno, que consiste en el desarrollo de todas las preguntas de un cuestionario, a fin de medir el grado de madurez del sistema de control interno en tu entidad, el cual debe aplicarse en enero de cada año a partir del 2021. Analicemos ahora el primer paso, el seguimiento de la ejecución del plan de acción anual. Debemos registrar permanentemente en el aplicativo informático del sistema de control interno el estado de la ejecución de las medidas de remediación y medidas de control, ingresando los medios de verificación como sustento. Es importante describir la problemática y proponer recomendaciones necesarias según sea el caso. Aquí veremos el estado y los criterios de la ejecución de las medidas de remediación y de las medidas de control, si fueron implementados, no implementados, si están en proceso, pendientes, si no son aplicables o están desestimadas. La
información debe ingresarse hasta el último día hábil del mes de agosto de cada año a partir del 2021. Luego se debe imprimir el reporte del seguimiento del Plan de Acción Anual, que será avisado por la máxima autoridad administrativa responsable de la implementación del sistema de control interno para el... Ok, esto es un poco el avance que vamos a tener para el día viernes, ¿ya? Que es el acto final, el último componente, el componente de supervisión. Listo. Finalmente vimos que los medios de comunicación eran los manuales y políticas de procedimiento, memorias, avisos en cartelera, correo electrónico, verbalmente, reuniones, grupos grandes, actuación de la dirección a tratar a sus subordinados, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos tenido el día de hoy, chicos. Estamos dejando el tema de supervisión o monitoreo para el día viernes. Y vamos a cortar la grabación el día de hoy. Ha sido todo la grabación del día de hoy, miércoles 6 de enero del 2021, sobre el curso de Auditoría Financiera. Muy buenas noches, gracias por su asistencia, bye.